Buenos días y muchas gracias por el interés de venir acá a escuchar esta conversación, esta charla, que es de un tema que que estoy pensando actualmente, lo estoy investigando, reflexionando, no es que es algo que ya tenga concluido, que básicamente, o sea, el título es las modernidades amazónicas, modernidades indígenas, modernidades heterogéneas y la acechanza de la lógica cibernética y los posibles aportes del pensamiento amerindio a esta acechanza. Entonces hay varias cosas que ir definiendo cuando se presenta un tema así. Lo primero que a mí me gustaría decir es es que si no cierran la puerta, yo no leo, ¿no? Yo hablo, yo pienso ahorita, ¿no? Entonces necesito concentrarme, si me desconcentro no puedo pensar. Entonces, porque justamente yo en mi práctica académica no suelo ir a congresos con textos ya leídos, ¿no? Quiero retomar cierta oralidad. Ahora, evidentemente no es una oralidad que ya está signada por mi inserción en el campo letrado, no pretendo desconocer ello, pero también está asignada por lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido, siendo parte de una familia Shipibo-Conibo que ha practicado la medicina desde antiguo. Entonces, yo cuando hablo desde un lugar de enunciación doble, porque por un lado, yo tengo que ser fiel a mi inserción en el campo letrado, a mi formación académica. No tengo ningún desprecio por lo que viene del conocimiento occidental, ni por lo que viene de la modernidad, ni por lo que viene de la academia, aunque evidentemente trato de desligarme de aquellas posiciones académicas que han estado emparentadas o ligadas al imperialismo, ¿no? Pero por otro lado también, al ser miembro de una familia indígena, gracias a mi matrimonio con Chunum Bencho, y al ser parte de estas redes afectivas, tengo que ser también fiel a lo que yo he aprendido y experimentado desde adentro de esa red de relaciones afectivas, ¿no? Entonces, eso implica tratar de hacer un pensamiento académico que sea, por decirlo así, fácil de entender, intercultural, ¿no? Con todo el peligro que pueda tener esa frase por las malas aplicaciones que a mi entender, o las comprensiones banales o superficiales que en algún momento el Ministerio de Educación suele entender sobre qué es la interculturalidad, ¿no? A lo que me refiero es a que yo estoy tratando de hacer academia en diálogo con pensadores indígenas norteamericanos que ya han pasado por un proceso de formación académica, que son doctores que pertenecen a lo que se llama Native American Studies, los cuales, algunos de ellos, no todos, ¿no?, pero algunos de ellos están tratando de desarrollar metodologías de investigación y formas de redacción y formas de performance académica que partan desde las propias racionalidades y lo que John Wilson, el intelectual Cree, llama ontologías y epistemologías indígenas. Cuando se habla acá, cuando por lo menos yo hablo, retomando el trabajo de Wilson, de epistemologías y ontologías indígenas, lo estoy haciendo de una manera bastante laxa en los términos. No estoy entrando a un debate por ejemplo, cuál es la diferencia entre la comprensión de Descolá de la ontología con la de Viveros de Castro, ¿no? Porque ya eso sería entrar a un debate que nos podría tomar toda la hora, ¿no? Yo lo estoy diciendo de una manera mucho más laxa, ¿no? Episteme como todo aquello que desde el punto de vista indígena nos permite acceder al conocimiento, a la sabiduría, y por lo tanto ahí hay que incluir los aspectos oníricos, los aspectos visionarios, es decir, las visiones y los sueños como formas de acceder al conocimiento que se consideran epistémicamente válidas,
desde la posición de los pueblos indígenas amazónicos, y particularmente el pueblo Shipibo-Conibo. Y al mismo tiempo estoy hablando de ontología en el sentido que las realidades sensibles no pueden ser explicadas al margen de la relación con mundos suprasensibles, con mundos espirituales. Entonces, estoy hablando de ese sentido laxo de los términos. Entonces, lo que yo creo que es posible hacer es que normalmente ha sido, o sea, la modernidad hegemónica desde el campo letrado de la academia la que ha investigado, estudiado a los pueblos indígenas, ¿no? Y no le niego valía a ese ejercicio, ¿no? Yo en buena medida me auno a él, sobre todo a las nuevas versiones a partir del giro ontológico de la antropología amazónica. Pero yo también me pregunto, ¿qué pasaría si pensamos la modernidad hegemónica, y en este caso la modernidad cibernética, desde el propio pensamiento ancestral? Entonces lo primero que hay que preguntarse ahí es ¿qué estoy entendiendo yo por ancestral? Porque es una categoría que puede ser un poco problemática. Bueno, cuando yo presenté mi tesis doctoral en la Universidad de Montreal, una antropóloga canadiense puso el grito en el cielo porque yo había usado el término ancestral, ¿no? Y ella pensaba que yo me estaba refiriendo supuestamente a saberes que venían incontaminados desde la noche de los tiempos. Y yo no sé ni siquiera qué es incontaminado y qué es la noche de los tiempos, ¿no? O sea, yo no sabía ni a qué se estaba refiriendo. Lo que yo luego entendí es que ella estaba pensando el término desde una categoría historicista. Ella la estaba pensando desde el pensamiento historiográfico y hasta cierto punto desde el acercamiento museístico, ¿no? Que ve lo ancestral como un objeto ya aislado de las relaciones con el devenir, ¿no? Y yo no estaba entendiendo lo ancestral de esa manera y, digamos, su crítica me sirvió para yo explicitarlo en mi libro, ¿no? Por eso son buenas las críticas también, ¿no? Porque nos ayudan a afinar y no necesariamente a cambiar, pero sí a repensar y volver a definir de qué estamos hablando. Y el pensamiento filosófico en buena medida se basa en las definiciones, ¿no? Ese es un aspecto del pensamiento moderno que yo rescato, ¿no? El que hay que aclarar de qué estamos hablando. Porque muchas veces el problema es simplemente de definiciones. Entonces, yo lo que contesté es que yo estaba pensando lo ancestral como una categoría imaginal. Es decir, ancestral es aquello que yo atribuyo y legitimo como perteneciente o que viene de los ancestros. Entonces no es una categoría que tiene nada de rigor histórico. Yo no estoy preocupado en saber cómo fueron las cosas. Yo no hago arqueología del pensamiento, ni trato de buscar algo puramente indígena, porque no sé qué será eso, ¿no? ¿Qué será aquello, ¿no? Si la vida nace de la mixtura, ¿no? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, cuando una persona, Shipibo-Conibo, dieta una planta, ¿no? Se baña con una planta o toma una corteza, algunas veces sueña con sus abuelos. Y el abuelo le da un consejo y le da la fuerza vibracional, el aliento, para que esa persona pueda llevar a cabo ese consejo. Pero ese consejo no está destinado a que la persona vuelva a vivir de la forma en que vivieron los ancestros, porque eso es imposible. Ese consejo está destinado a que la persona viva en las antinomias de la modernidad sin perder su reconocimiento como persona que pertenece a una cultura diferente al intento homogenizador del globalismo, ¿no? Entonces, que permite a la persona vivir en la modernidad sin enajenarse de ella, sin homogenizarse, sin perder el derecho a ejercer su irreductible diferencia.
Entonces, mi hipótesis es que para poder vivir en las antinomias de la modernidad, sin perder esta raíz, es necesaria una vinculación con el mundo suprasensible, con los mundos suprasensibles, o con aquello que en chipiro se llama hakunnete. Algunos médicos lo llaman aninete, metzanete, o muatianjonibuanete, el mundo de los antiguos, porque de ellos viene la fuerza para vivir la modernidad sin enajenarse en ella. Entonces, esto implica un modelo de modernización distinto al que propuso o al que trató de proponer la modernidad hegemónica, principalmente mediante su movimiento imperial, ¿no? Su expansión imperial. Entonces, y esto lo dice Bruno Latour, la modernidad hegemónica, al expandirse y pretender imponer una homogeneidad, lo que termina generando es una explosión de las diferencias. Es decir, la modernidad evidentemente impone antinomias, eso está claro, pero los agentes que recepcionan la modernidad no son agentes pasivos que simplemente sufren la arremetida imperial y la aculturación inevitable, sino que son agentes pasivos que pueden seleccionar y transformar lo que se acoge de la modernidad. Entonces hablaríamos de una modernidad digestiva, que es un proyecto que, a mi entender, en la región andina tiene larga data, porque para mí viene desde Garcilaso de la Vega y Guamampoma, cuando adoptan la escritura, pero no se resignan a hacer literatura en términos eurocéntricos, para decirlo fácil, ¿no? Aunque es un término que también habría que pensarlo bastante, pero para decirlo fácil, ¿no? Sino que generan lo que Cornejo Polar llama literaturas heterogéneas, literaturas propias, literaturas que adoptan la técnica de la letra alfabética, pero la transforman al introducir nuevos significantes, nuevas conexiones, mentales, intelectuales, filosóficas. Y al mismo tiempo que estos escritores, y también voy a incluir al autor indígena del manuscrito guarochirino, se asumen como cristianos y escriben ya sea en castellano o en el quechua misional, al mismo tiempo ejercen niveles de negociación identitaria y de resistencia e incluso de reivindicación de su ancestralidad indígena. Por eso es que yo creo que la propuesta de Cornejo Polar, que hasta donde yo sé ha sido poco atendida por las ciencias sociales en el Perú, es mucho más rica a la hora de plantear el concepto de heterogeneidad que el concepto de decolonialidad. Que yo creo que el concepto de decolonialidad tiene indudables aportes, pero no me parece que esté muy atento a los procesos, a los complejos procesos de negociación identitaria de las poblaciones indígenas dentro de la modernidad. Y me parece que el concepto de heterogeneidad nace desde la propia tradición intelectual de 500 años, tradición intelectual escrita, digo yo, ¿no? De 500 años, en quechua y en castellano andino, que es, a mi entender, mucho más rica por la propia historia del proceso virreinal que lo que nos viene ahora como opción de liberación desde las universidades norteamericanas. Es decir, yo creo que el pensamiento indoamericano es mucho más complejo y por eso mismo me pregunto por qué nosotros a veces en las universidades sudamericanas estamos tan sometidos y recepcionamos tan alegremente, incluso a la hora de hacer crítica, el aparato metodológico de las universidades anglosajonas, ¿no? Cuando Harvard nació siendo una escuela de enseñanza bíblica, mientras San Marcos, por lo menos, ya era una escuela de estudio de lenguas indígenas, ¿no? Entonces la diferencia es importante entre San Marcos y Harvard, ¿no? Notoria, y deberíamos reivindicarlo un poco más seguido. Dicho esto, lo que yo pienso es que, primero, que la mayoría de pensadores originarios de la decolonialidad
latinoamericanos, o sea, no me quiero meter con la parte que viene de la India, que ya es otro proceso colonial, latinoamericanos, la mayoría de ellos no hablan lengua indígena, ¿no? Y ahí está un problema mayúsculo, ¿no? Porque no podemos separar cultura, territorio, espiritualidad y lengua, ¿no? Arte, pensamiento o reflexión filosófica, sino que todo ha de ser visto de manera integral. Y en ese sentido los pensadores indígenas norteamericanos suelen ser muy claros, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el concepto de ciencia nativa de Gregory Cajate, ¿no? O el mismo John Wilson nos enseña que esto tiene que ser pensado de manera integral. Entonces, cuando yo hablo de ética, ontología, epistemología, tiene una función explicativa porque estamos dentro del campo académico, ¿no? Y nadie está pretendiendo negar el campo académico. Lo que estamos viendo es si es posible adoptar estrategias del campo académico de esta manera digestiva y para nuestros propios proyectos, ¿no? En mi caso, como intelectual, digamos, indoamericano y miembro de una familia indígena, abriendo la posibilidad a que en el Perú y en otros países de la región andino-amazónica surjan con el tiempo academias indígenas, en el sentido de una academia que hace investigación conociendo las técnicas metodológicas que vienen de la modernidad, pero transformándola según nuestras propias aspiraciones, intereses, sensibilidades. Entonces, este proyecto de una academia indígena es parte, creo, de un proyecto mayor, que es el proyecto de las modernidades indígenas, que es algo que yo he conocido en mi convivencia. Porque cuando yo llegué a las comunidades, como supongo que muchos de los que no hemos nacido en una comunidad, llegué con ideas un poco neochamánicas y media hippie, ¿no? O sea, de rezago romántico e incluso rusonianos, ¿no? Entonces eso, cuando ya uno convive, se va desmoronando, ¿no? Porque los pueblos indígenas hay de todo, como en todos lados, ¿no? Hay gente buena, gente mala, de todo hay, ¿no? No se trata de idealizar a los pueblos indígenas como si fueran perfectos, ¿no? Porque más bien, yo lo que creo que hoy por hoy, justamente por la presión de la expansión de la modernidad, los pueblos indígenas están pasando grandes desafíos. Uno de ellos, a mi entender, es la desunión que existe entre las familias, ¿no? O sea, cómo la envidia y los celos se han colado al interior de las comunidades indígenas y cómo, por ejemplo, en el pueblo Chipibo-Conibo se ha vuelto tan común brujearse entre familias, ¿no? Y yo creo que eso en buena medida ha sido, no digo que la brujería no haya existido antes de la llegada del Estado moderno, pero creo que sí la brujería se puede haber exacerbado por la presión misma de la modernidad. Recordemos que el pueblo Chipibo-Conibo no vivía en comunidades como las que hoy conocemos. Es una creación primero de las misiones y luego del gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Los antiguos chipibos vivían separados, ¿no?, entre sí, como muchos pueblos sin Estado de la Amazonía, ¿no? Vivían separados entre sí. Entonces yo creo que la convivencia de diferentes familias en un mismo territorio genera malestar, ¿no? Entonces creo que hay un malestar intrínseco al movimiento de la expansión de la modernidad. Entonces yo pienso cuando, por ejemplo, si recordáramos a Freud, ¿no?, cuando habla del malestar de la cultura. Freud lo que dice es que el malestar de la cultura, bueno, simplificando a Freud, ¿no?, evidentemente, ¿no?, lo que dice es que el malestar de la cultura viene en buena medida que el ser humano, o sea, retoma la frase de Hobbes que hominis homus lupus, ¿no?, que el hombre es el lobo del hombre, ¿no?, y que por lo tanto para vivir en sociedad tiene que ser reprimido, ¿no?, y que esta represión de los impulsos libidinales es lo que generaría malestar. Yo creo que Freud se ha equivocado por muchos lados, ¿no? Primero porque el lobo no es un animal agresivo entre sí, ¿no? El lobo es un animal bastante sociable, ¿no? Segundo porque la noción que el ser humano, digamos que las naciones sin Estado vivían en estado de guerra permanente, yo creo que la antropología de los pueblos sin Estado la ha desmontado totalmente. No es que no existiera violencia, pero la violencia no puede haber sido permanente. El ser humano no puede vivir en permanente contradicción. Si nosotros viviéramos en guerra permanente,
no existiríamos hoy. Si nuestros ancestros no hubieran colaborado, cooperado entre sí en algún momento, en algunos momentos, hoy no existiríamos. Entonces, esta tendencia a pensar la vida en términos de lucha constante, presente tanto en Freud como en Marx, a mí me parece insostenible. No da para más. Y más bien, la biología y la botánica y la zoología dan cada vez más cuenta que la vida en sí misma, ¿no?, es comunicativa, hay una biosemiótica y que demanda espacios de colaboración y que la mayor cantidad de formas de vida son comunidades relativamente acéfalas, ¿no? O sea que la vida se organiza al margen de la necesidad de un Estado central, ¿no? Entonces ahí hay varias cosas que cuestionarse y preguntarse, ¿no? Entonces yo creo que la misma expansión estatal que suele generar divisiones, jerarquías, separación, esa supuesta separación entre sociedad y naturaleza, que de por sí es imposible, ¿no? Porque yo respiro, ¿no? O sea, ¿de qué estoy separado si yo respiro, ¿no? Si yo como, no puede estar separado. O sea, la separación es nada más un estado psíquico, ¿no?, en el que yo me autopercibo separado de, pero no es una realidad, es imposible, material. Yo no estoy separado de ustedes por un vacío. Entre ustedes y yo lo que hay son moléculas y estamos abrazados por la atmósfera como aguas uterinas. No podríamos vivir de no estar abrazados por la materia. Y lo que yo oigo entra en mí y se hace parte de mí. Lo que yo veo se hace parte de mí. Entonces la separación es ilusoria, ¿no? Entonces a mí me sorprende cuando un intelectual como Zizek dice que el sueño de volver a la unidad con el territorio es un sueño intrínsecamente autoritario. Evidentemente Zizek está pensando por la supuesta raíz romántica del nacionalsocialismo, ¿no? Pero está equivocado, está diametralmente equivocado, porque más bien la ilusión de la separación genera malestar y es lo que genera lo autoritario. Entonces yo creo que está bastante equivocado el colega Zizek. Entonces yo lo que vengo planteando es que cuando yo he vivido en la comunidad, yo no veo que la gente quiera regresar a vivir la vida de sus abuelos. Eso no lo quiere nadie. O sea, hay que ya deshacernos de ese sueño romántico porque no lo quiere nadie, ¿no? Entonces, cuando uno va a una comunidad, lo que ve es que los muchachos tienen Facebook, que los muchachos tienen celular, que a los muchachos les gusta Neymar, ¿no? Neymar es su ídolo, pues, porque les permite un proceso de identificación, porque Neymar tiene una raíz fisonómicamente, ¿cómo me dijiste una vez? Afroindígena, ¿no? Eso me dijo Luisa, ese término me lo reveló Luisa, pero a mí fue muy importante cuando me lo revelaste después, ¿no? Lo pensé más allá. Entonces, los padres de familia quieren que sus hijos vayan al colegio, quieren que sus hijos, de ser posible, vayan a la universidad. Ahora, si quieren que estudien, eso es otra cosa, ¿no? Lo que quieren es que tengan el título, ¿no? Ese es el fetichismo del título en el Perú. Eso no solamente es entre los pueblos indígenas, es en todo el Perú, ¿no? La gente acá tiene fetichismo de tener un título, ¿no? En general a la gente no le gusta mucho estudiar, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que yo vi es que la gente quiere integrarse a la modernidad sin perder su raíz. Entonces, a este proyecto yo lo he llamado modernidad indígena, que nace también de la propuesta del propio Cornejo Polar cuando habla de modernidades heterogéneas, o de Martin Lienhardt cuando habla de modernidades alternativas. O sea, son proyectos que han sido pensados desde la literatura y desde autores como Vallejo, como Gamaliel Churata, como José María Arguedas, que incorporan técnicas de la modernidad e incluso de las vanguardias históricas, pero para un proyecto en términos propios, un proyecto propiamente andino, ¿no? Entonces de ahí viene este concepto, y por ejemplo yo lo veo totalmente en el arte indígena, ¿no? En la mujer de Chipibo Conigo, por ejemplo, cuando Linda Silvano hace un mural y amplifica, ¿no? Amplifica el quené, el diseño geométrico quené, lo amplifica y hasta cierto punto irrumpe en el espacio urbano, pero al mismo tiempo el espacio urbano y la necesidad del espacio urbano irrumpe en el quené para transformarlo.
O sea, no solamente es que el quené irrumpe, sino que también el quené se acomoda al espacio urbano y dialoga con nociones del arte moderno, digamos. Yo creo que el arte indígena de las mujeres Shipibo-Cónibo es la punta de lanza de este proyecto de modernidad heterogénea. Por ejemplo, yo supongo que en el caso de Chunun, de mi esposa, que ella ha estudiado en una escuela de bellas artes, este proyecto se hace un poco más consciente, ¿no? Pero en todas, en Elena Valera, en todas las artistas Shipibo-Cónibo, en Sara Flores, ¿no? Todas ellas están en distintas matices y distintas maneras de abordarlo, haciendo este mismo diálogo. Entonces, yo creo que aquí hay algo importante de ser pensado y que nos libera de categorías esencialistas. Entonces, una vez que nos damos cuenta de ello, que las comunidades no son impermeables a la modernidad, que el sueño de una supuesta edad de piedra no existe más, no es sostenible y que nunca ha existido, ¿no? Porque la vida es dinámica, la vida es transformación. Y yo creo que esto lo indica muy bien Viveiros de Castro cuando habla de la importancia del parentesco en la generación de lo cultural. Porque según la interpretación, la hermenéutica de Viveiros de Castro, la cultura no nace como un proceso endogámico, ¿no? Sino que la cultura nace de la relación con el otro. Por eso el concepto pano de Chay es fundamental en la formación de la cultura. Por ejemplo, cuando pensamos en los Chay Kunibo, ¿no? Los Chay Kunibo, o los Chay Kuni, no, Chay Kunibo es el plural, ¿no? Chay es cuñado, ¿no? Y Kuni, hay dos alternativas. Según yo lo conversé con Roberto Sariquey, el Kuni es la forma antigua de Kun, en la lengua protopano. Entonces serían Chay Kuni es el cuñado legítimo. La otra posibilidad, que a mí me gusta más, pero parece que tiene menos base lingüística, pero a mí me sigue interesando, es que sea Chay Kun y Chay Kuni. Entonces, los legítimos cuñados del bosque. Bueno, es más poética, pero Roberto la desechó. Pero yo todavía la mantengo como posibilidad poética. Entonces, los legítimos cuñados del bosque, porque actualmente hay algunos que piensan que Chay Kuni viene de Kuni de anguila, ¿no? Pero no, esta apreciación no creo que sea correcta, ¿no? Es Chay Kuni de legítimo cuñado, que son los seres invisibles del bosque, ¿no? Los seres escondidos, ¿no? Jonejo-Onibo, ¿no? Entonces los Jonejo-Onibo son los dueños del mundo medicinal. Dueño es la traducción que yo utilizo para Ivo. Me baso en ella en Carlos Fausto, ¿no? Y creo que es la más corriente en la antropología masónica. La otra podríamos decirle madre, ¿no? Padre, como dicen los mestizos, en el castellano regional decimos padre y madre, ¿no? Pero yo creo que dueño a mí me convence más, ¿no? Como traducción de Ivo. Entonces, son los dueños del mundo espiritual de la medicina. Entonces, todo el conocimiento medicinal viene de ellos, ¿no? De esa intensa alteridad que es el mundo espiritual, ¿no? Entonces, el conocimiento medicinal viene del otro, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay en las narraciones Shipibo-Cónibo, hay el Inca Queyeyosma, del que viene el conocimiento medicinal, ¿no? El Inca que no muere, ¿no? Queyeyosma. Pero también está el Inca Yuashi, ¿no? El Inca mezquino, ¿no? Que es de donde viene el fuego, ¿no? Pero el fuego no fue transmitido de buena manera, sino que tuvo que ser hurtado, ¿no? Entonces el conocimiento, ya sea por hurto, ¿no? Apropiación, con cierto grado de violencia, ¿no? Frente a un ser antisocial mezquino, o ya sea por transmisión afectiva dentro del vínculo de parentesco generado por la afinidad, por el cuñado, ¿no? Siempre viene de afuera, ¿no? Lo fundamental, lo que nos hace humanos. Entonces nosotros llegamos a ser únicos legítimos seres humanos. O sea, la humanidad no es un asunto dado, ¿no? Porque si yo en términos indígenas me comporto como un perro, me transformo en un perro, pues.
Mi suegra decía que cuando uno comete incesto se transforma en animal, ¿no? Y esto lo ha analizado muy bien Luisa, ¿no? Porque el incesto acá, que provocaría la transformación en animal, Luisa Elvira digo, ¿no? Es el olvido de los vínculos de parentesco, el olvido del afecto, ¿no? El ser humano legítimo sabe pensar en sus parientes con afecto, sabe quién es quién, ¿no? Con quién es legítimo relacionarse sexualmente y con quién no. Por eso el médico, el Unaya, ¿no? O el Meraya, en otros pueblos lo conocen Iwishin, Uwishin, hay bastantes términos, ¿no? En su dieta no puede tener relaciones sexuales y realiza abstinencias, entiendo yo, porque el Onaya llega a ser el ser humano plenamente realizado, ¿no? Aquel que ha realizado todo su potencial en base al diálogo con las plantas y en base al diálogo con los ancestros, con los antiguos, y llega a la plena realización del ser, a nivel psíquico y espiritual. Y esta plena realización del ser implica que la persona es Hakun Shinaya, ¿no? Que tiene un buen pensamiento. Y tener Hakun Shinaya o Kushi Shina, fuerte pensamiento, implica que yo no me dejo dominar por mis deseos egoístas, ni por mi estómago, ni por mis genitales, ¿no? Sino que mi pensamiento tiene que estar por encima de ello y responde a una razón afectiva. El ser humano legítimo no puede ser egoísta, es siempre generoso. Si yo digo Hakun Honi, buena persona, ya implica que esa persona es generoso. No hay un término para decir generoso equivalente exactamente, porque ya está implícito en lo que es ser legítimo. Entonces, ¿qué pasa cuando desde este saber, desde esta comprensión propia del humano, pensamos la modernidad? ¿Cómo aparece la modernidad cibernética frente a esto? Cuando yo me refiero a modernidad cibernética, yo lo que estoy marcando es una distancia frente a la idea de Lyotard de que ya hemos pasado a una posmodernidad. Yo no creo que esto sea así. Concuerdo con Lyotard que una de las características de nuestro tiempo es que la ciencia está al servicio de las corporaciones. Y ahí sí me parece que hay uno de los aspectos más peligrosos de esta era. Aquello que yo llamo las acechanzas de esta era, remontándome a Heidegger, ¿no? Ahí está uno de los aspectos. Pero yo no creo en la muerte de los metarrelatos. Creo que nosotros nos hemos quedado sin metarrelatos, nosotros, la gente, digamos, ¿no? Los proletarizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? O la clase media mundial, ¿no? Pero yo no creo que la élite tecnofinanciera se haya quedado sin metarrelatos. Yo creo que la élite tecnofinanciera hoy tiene claramente un metarrelato que se llama transhumanismo, ¿no? Que es el intento del ser humano por adquirir mediante las interfaces cerebro-ordenador y mediante la intervención genética de la ingeniería genética, adquirir una superlongevidad, superpoderes y un nuevo tipo de habilidades psíquicas, ¿no? Quien divulga esto, entre otros, es Harari, ¿no? el historiador israelí, pero no es el único y hay gente que lo hace más seria, ¿no? Más seriamente. En general yo considero que el transhumanismo es bastante prefilosófico a la hora de negar el alma sin ninguna constatación empírica que permita afirmar que nosotros no tenemos alma, ¿no? Yo por eso creo, aunque ya en la universidad casi nadie habla de alma, hablar de alma es importante, ¿no? Y por eso a mí me parece bastante interesante cuando Viveiro de Castro dice que, según desde la perspectiva indígena, todos tenemos espíritu, ¿no? Todos los seres vivos participamos de lo que antiguamente, esto no es exclusivo de lo indígena, ¿no? De los pueblos indígenas amazónicos, de lo que antiguamente en el Renacimiento se llamaba el anima mundi, ¿no? Y desde antes del Renacimiento, ¿no? Entonces la defensa del alma
entendiéndola como conciencia, agencia, sensibilidad y posibilidad de diálogo con la totalidad, ¿no? Porque si todo tiene alma, entonces todo es comunicante. Yo creo que es una defensa fundamental que deberíamos hacer, por lo menos los que trabajamos desde las humanidades. Entonces, para mí, hoy por hoy, existe lo que yo entiendo como una peligrosa supuesta alianza entre académica entre el pensamiento amerindio y el poshumanismo. Yo creo que el poshumanismo es el principio del transhumanismo, el negar valía y dignidad al ser humano. Y creo que esta alianza, por lo menos de una manera, digamos, divulgativa del poshumanismo, después puede ser que existan más matices que yo desconozco. Y yo lo que creo es que esta idea del poshumanismo no tiene sustento etnográfico, porque más bien lo que yo he aprendido viviendo en una comunidad indígena y conversando con los tíos sabios, ¿no? Es que el ser humano por ningún motivo puede dejar de ser humano, ¿no? Que yo no debo degradar a ser perro, ¿no? Porque desde el punto de vista, y por eso es tan complicado cuando nosotros aplicamos pensamiento como el de Deleuze y Guattari o el de Derrida, sin pasar por un filtro crítico sobre los pueblos indígenas, ¿no? Porque el pensamiento, o sea, lo que Vivero de Castro llama perspectivismo, ¿no? Y que en buena medida se sustenta en las propias narraciones indígenas, es que no es que todos fuimos animales y llegamos a ser seres humanos, como dice el darwinismo, ¿no? Sino que el pensamiento indígena, cuando se le repiensa, ¿no? En un ejercicio de antropología filosófica, ¿no? El pensamiento indígena es antidarwinista, ¿no? Porque no compartimos un fondo animal común. Lo compartido no es la animalidad, lo compartido es la condición primigenia del ser. Cuando, por ejemplo, hay relatos chipivos que dicen, el sol hablaba, Papa Valle, ¿no? Y yo sé que cuando el sol se nubla, yo puedo soplar para que la nube se vaya, ¿no? Entonces, si la nube se va por un soplido o por un canto, es que la nube tiene cierto nivel de conciencia que le permite recepcionar, ¿no?, mi palabra y superar las distancias lingüísticas, pues. Entonces, lo compartido es la conciencia, lo compartido es el lenguaje, o la semiótica, digamos. Evidentemente, el lenguaje humano o las lenguas humanas son distintivos de nuestra condición. Pero la base de posibilidad por la que yo hablo, no es una cosa excepcional en la natura, sino que yo puedo hablar porque todo habla, porque el río habla, porque el árbol habla, porque todo comunica. Si ya voy llegando al tiempo, me avisa, ¿no? Porque yo puedo hablar interminablemente. 5 minutos más, nada más. 10. Ah, ya, entonces voy a cerrar, ¿eh? Entonces todo comunica. Entonces, lo que nos enseña, yo podría hablar bastante más del tema de verdad, ¿eh? Lo que nos enseña el saber ancestral, las prácticas iniciáticas de los sonarios, es que la realización del ser depende del diálogo y del aprendizaje del resto de seres vivos. Porque yo de las plantas aprendo a ser un ser humano pleno y a desarrollar toda mi potencialidad psíquica, espiritual y lingüística, porque es gracias a las plantas que la palabra del médico visionario, ¿no?, cura, ¿no? Porque es el canto el que cura. La palabra transforma y genera cuerpos. Esto viene porque la palabra del sabio, gracias a sus dietas, salía una fuente pura de potencia que permite recuperar una fuerza realizativa del lenguaje, mucho más allá de lo que pensó Austin, ¿no?, cuando planteó los enunciados performáticos.
Entonces, frente a esto, cuando yo leo una modernidad cibernética con este proyecto transhumano, y lo que enseña Heidegger es que para las lógicas cibernéticas, o sea, Heidegger dice, mientras Marx pensaba que la tecnología puede ser usada tanto para el bien y para el mal, dice Heidegger, esto es verdad, pero solo hasta cierto punto. Porque lo que él llama la esencia de la técnica, de la lógica cibernética, es que el ser solo se valora por su eficiencia y productividad. Y nada más es valorable en el ser. Entonces el ser, sometido a esta presión cibernética, está quedando cada vez más aislado y refugiándose en mundos virtuales. Y evitando esta conciencia que el ser humano pertenece al tejido sagrado de la vida y que sin nuestra participación en este tejido lo que se genera es malestar. Entonces el principal malestar de la civilización cibernética no es la represión, sino es la pérdida de la conciencia de nuestra participación en el tejido sagrado de la vida. Entonces, para terminar, yo creo que incluso la medicina ancestral puede curar males propios de esta modernidad cibernética. Porque yo he visto, cosa curiosa, ¿no? Porque he tenido la suerte de ir a varias ceremonias y mirar y escuchar los cantos, ceremonias de personas cinturistas, ¿no? Y, por ejemplo, un niño que se vuelve adicto a los videojuegos, desde el punto de vista ancestral, está cutipado por el videojuego, pues, ¿no? Porque su pensamiento ya no es el pensamiento de un niño legítimo, ha perdido su perspectiva legítimamente humana. Por eso digo de la preservación de la humanidad como un valor fundamental del pensamiento indígena, ¿no? Y una fracción de su alma está capturada por el mundo del videojuego, ¿no? Entonces, para curar a ese niño hay que traer su alma de vuelta, pues. Hay que entrar con el canto al mundo del videojuego y traer su alma de vuelta para que vuelva a ser legítimo ser humano. Y es muy curioso porque así como el mundo de los Chaikónigo es un mundo alterno de gran intensidad, también el mundo de la modernidad es un mundo alterno de gran intensidad. Y entonces en los cantos Shipibo-Konibo hay metáforas propias del mundo de la tecnología para dar cuenta de la conexión con los mundos suprasensibles. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado médicos, unayas, cantando que tienen una torre acá de alta tensión y que ellos son como aparatos de radio que captan las ondas suprasensibles y las materializan en la frecuencia de su voz, y eso es lo que cura. O que tienen cintas, como las cintas del cassette, en la Hana Rebon, ¿no? En la punta de la lengua, ¿no? Que envuelven al paciente. Entonces, se utilizan metáforas de la tecnología para dar cuenta de las fuerzas que están operando dentro de la racionalidad ancestral. Entonces, de esta manera se asimilan a la propia razón poética ancestral, fuerzas que vienen de la modernidad. Entonces, en todo momento hay una fuerza digestiva en las propias prácticas poéticas, ¿no? Transformadora de lo moderno. Pero a la vez hay un modo que ya implica un lidiar, un domesticar a la modernidad, ¿no? Para que el pensamiento, la racionalidad ancestral no se pierda. Pero al mismo tiempo hay formas de intervenir en casos de patologías modernas de este pensamiento ancestral, como es el ejemplo que he puesto de curar a un niño cutipado por la cibernética, ¿no? Entonces yo creo que en buena medida nosotros, digamos, la modernidad hegemónica que ha ido a investigar a los pueblos indígenas como si fueran conejillos de indias, deberíamos ir más bien a los pocos sabios que quedan, ¿no? Porque también hay cantidad de muchachos indígenas pues ya borrachos que no hay que atender, ¿no? Hay que ir a los pocos sabios que quedan, a ellos atenderlos, ¿no? Porque son ellos los que tienen el saber para poder curar una sociedad contemporánea que está cutipada por el mal uso de la técnica, por la disociación del territorio y también por el susto, ¿no? Porque la psiquiatría y la psicología no sabe curar la escisión del ser
que provoca el susto. Y somos una sociedad bombardeada por el miedo. Entonces, el susto ha de ser curado, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un aporte fundamental de los pueblos indígenas cuando, a partir de los saberes ancestrales, pero actualizando esos saberes, ¿no? Reformulando esos saberes. Porque no se trata de apropiación cultural, ¿sí? Porque la práctica antropológica no es apropiadora. La práctica antropológica es generar desde la base etnográfica un pensamiento comparativo, ¿no? Y filosófico a partir de esa práctica etnográfica. Entonces se trata de reformular y de comparar y de poner a dialogar saberes de distintas procedencias. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, yo creo que los saberes ancestrales tienen un aporte fundamental que da al malestar intrínseco a la modernidad cibernética. Entonces, un poco ahí voy a contar, ¿no? Eso es.